Bien, en cuanto a la oxidación de los ácidos grasos, que son la otra fuente más importante de energía, habíamos mencionado que si los ácidos grasos vienen de la dieta, su destino era ir a almacenarse en el tejido adiposo, ¿no? Entonces, estos ácidos grasos que se han almacenado en el tejido adiposo pueden ser movilizados cuando las concentraciones de glucosa en sangre son bajas. Miren, las concentraciones de glucosa en sangre son determinantes también para el metabolismo celular, en el caso de las grasas. ¿Por qué? Porque cuando la concentración de glucosa en sangre es baja, la hormona que salía a circular iba a ser el glucagón. Y el glucagón, cuando se une a sus receptores en el adipocito, o también la adrenalina, cuando se une a su receptor en el adipocito, ¿no?, desencadena unas reacciones en cascada que terminan por activar a la triacilglicerol lipasa, ¿okay?, en el adipocito. En el adipocito, entonces, lo que van a hacer es activar a la triacilglicerol lipasa, y esta enzima que está activa ahora va a empezar a degradar los triacilgliceroles que estaban almacenados y los va a llevar a ácidos grasos libres y glicerol. Esos ácidos grasos libres salen del adipocito, viajan, en este caso, en complejo con la albúmina. Los que salen del adipocito viajan en complejo con la albúmina y van a ser captados principalmente por el hígado, por el músculo, por el tejido cardíaco, ¿no? Hígado y tejidos musculares, fundamentalmente, donde es una fuente importante de energía. ¿Qué pasa con el glicerol? El glicerol también va a salir y va a ser captado, porque lo más probable es que en esa situación en que el glucagón esté circulando, paralelamente también en el hígado se está induciendo la gluconeogénesis, ¿no? Entonces el glicerol se va a destinar a la síntesis de glucosa. Entonces esta es la forma como se movilizan las grasas, y va a ser dependiente, o sea, lo que quiero que recuerden es que es dependiente de la hipoglicemia que pueda haber en sangre. ¿Cuándo se mueven las grasas? Cuando hay un estrés, sale adrenalina, o cuando hay una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el glucagón va a estar predominante, y la acción predominante del glucagón es, una de las acciones es liberar los ácidos grasos del tejido adiposo. ¿Bien? Entonces los ácidos grasos libres del tejido adiposo van a salir en complejo con la albúmina y van a ser captados entonces por el tejido hepático principalmente. El glicerol igual. ¿Qué sucede con el glicerol? Ese glicerol que entra al hígado puede ir a la glicólisis o podría ir a la gluconeogénesis, ¿ya? Usualmente va a la gluconeogénesis. Acá lo he puesto como glicólisis, pero usualmente va a la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque usualmente cuando el glucagón está presente, la gluconeogénesis es la vía que esté activada. Los ácidos grasos libres que viajaron por el torrente sanguíneo y que fueron captados principalmente por el hígado, ¿no?, van a ir a ser degradados como fuente de energía. Pero la degradación de los ácidos grasos, ¿no?, requiere de una activación previa en el citosol. Entonces, en el citoplasma del hepatocito, fundamentalmente donde va a ocurrir la degradación de los ácidos grasos, se activa. ¿En qué consiste la activación? En formar una acilcoenzima A en el citosol, ¿ya? O sea, el ácido graso libre, ¿no?, forma un acil-CoA. Esto especialmente para los ácidos grasos de cadena media y larga. Los ácidos grasos de cadena corta no necesitan esta activación y entran de frente a la mitocondria para su catabolismo. En el caso de los ácidos grasos de cadena media y cadena larga, necesitan esta activación en el citosol, es decir, convertirse en acil-CoA, y como acil-CoA van a ser transportados a la mitocondria, ¿ya?
del hepatocito. Estamos hablando ahora del hepatocito. El transporte del citosol a la mitocondria requiere de un sistema que se llama el sistema de la acilcarnitina. Este sistema de la acilcarnitina transferasa lo que hace es, tiene la acilcarnitina, ¿no? La acilcarnitina transferasa va a intercambiar, ¿sí? Y se va a unir ahora a la acil-CoA, dejando la carnitina, ¿ok? Y por la otra transferasa que mira hacia el lado de la matriz mitocondrial va a liberar, ¿no es cierto?, al ácido graso, a la acil-CoA, y se va a unir nuevamente a la carnitina para que ésta vuelva a captar más ácidos grasos del citosol. ¿Ya? Entonces, el sistema de la acilcarnitina transferasa va a ser el encargado de la movilización de los ácidos grasos activados, sobre todo de los ácidos grasos activados de cadena media y larga, porque los de corta no necesitan ser activados, ¿no?, hacia el interior de la matriz mitocondrial. Y cuando ya están en la matriz mitocondrial estos acil-CoA, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir el proceso de la beta-oxidación, ¿no? La principal vía metabólica de la degradación de los ácidos grasos es el proceso de la beta-oxidación. Mediante este proceso, como su nombre lo indica, beta-oxidación, ¿qué va a ocurrir? Se va a oxidar el carbono beta. ¿Ya? Entonces, el ácido graso, ¿no es cierto?, que tiene el grupo químico principal acá por el lado del carboxilo, tiene un carbono adyacente que se llama el carbono alfa y el que le sigue es el carbono beta. En el proceso de beta-oxidación, lo que ocurre justamente es la oxidación del carbono beta. Es decir, este carbono, que lo vemos como CH2, se va a convertir en un carbono completamente oxidado, en un carbono oxidado, como COO, como un grupo carboxilo, ¿de acuerdo? Cuando ocurra ese proceso de beta-oxidación, este va a quedar con grupo carboxilo y estas dos unidades van a ser liberadas como acetilcoenzima A. Entonces, en el proceso de beta-oxidación, como se va oxidando el ácido graso se va a ir acortando de 2 en 2 unidades. Y las 2 unidades que se acortan salen en forma de acetilcoenzima A. Acuérdense que el acetil-CoA era un metabolito común, ¿no es cierto?, para la degradación de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Bien? Entonces, si tenemos un ácido graso, por ejemplo, de 16 carbonos, como el que está ahí en la pizarra, ¿no es cierto?, el ácido graso se va a ir acortando de 2 en 2, necesitaría 7 procesos de beta-oxidación, ¿ok? Necesitaría 7 procesos de beta-oxidación para liberar 8 unidades de acetilcoenzima A. Si el ácido graso tiene 20 carbonos, necesitaría 9 procesos de beta-oxidación para finalmente liberar 10 unidades de acetil-CoA. Porque acuérdense que el último proceso de beta-oxidación va a liberar 2 acetil-CoA. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso de beta-oxidación que ocurre para ácidos grasos fundamentalmente de cadena media en la matriz mitocondrial, ¿de acuerdo?, va a ir liberando de 2 en 2 las unidades y el producto principal es el acetil-CoA. ¿Y qué ocurre con ese acetil-CoA? Pues entra al ciclo de Krebs. Ya está en la mitocondria y entrará al ciclo de Krebs, donde los carbonos del acetil-CoA, ¿no es cierto?, producirán 2 CO2. No son los mismos, pero por cada acetil que entra, que tiene 2 carbonos, van a salir 2 carbonos completamente oxidados. ¿De acuerdo? Y esto es común a lo que hemos visto para el metabolismo de carbohidratos. Porque, ¿qué ocurre en el ciclo de Krebs? Oxidación completa de los carbonos. Donde se encuentran los electrones están contenidos en las coenzimas reducidas. Entonces, ellas van portando la energía. ¿Dónde van a reoxidarse? A la cadena respiratoria, y esto está anexado o está, digamos, ¿cómo se dice?, acoplado, ¿no es cierto?,
con la fosforilación oxidativa, que es la que necesita la energía de la respiración, ¿no? Y es así como va a ocurrir la oxidación de los ácidos grasos, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? El proceso más importante, beta-oxidación en matriz mitocondrial, subproducto acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs, y eso está concatenado o engranado con la fosforilación oxidativa. El proceso de la beta-oxidación, es decir, cada corte de 2 unidades, cada cortamiento de 2 unidades, ese proceso de beta-oxidación en realidad requiere de 4 reacciones, ¿no? Reacciones de deshidrogenación, hidratación, nuevamente deshidrogenación u oxidación, ¿sí? Oxidación de los carbonos, y reducción de las coenzimas, ¿no? Y una transferasa que libera la coenzima A, o que incorpora la coenzima A para formar el acetilcoenzima A, ¿ya? Entonces son 4 reacciones por cada beta-oxidación, ¿ya? Son 4 reacciones que están ocurriendo por cada corte que se va a dar en el carbono beta. ¿Okay? Y aquí lo que es importante señalar, ¿no? Que cada proceso, cada corte nos va a generar un acortamiento de la cadena del ácido graso en 2 unidades que son acetilcoenzima A. Okay. En los balances energéticos, ¿no? Se observa que los ácidos grasos son una fuente importante de energía, ¿de acuerdo? Son una fuente importante. Entonces, si se cuantifica como cuánta energía en forma de ATP genera, podemos ver, por ejemplo, que el ácido palmítico de 16 carbonos, ¿no? Puede generar como 108 ATPs. ¿Cómo ocurre eso? Un ácido graso como el palmítico, ya activado, que esté en la mitocondria, necesita de 7 procesos de beta-oxidación, ¿no es cierto? Dijimos 16 carbonos, necesita 7 cortes. Por lo tanto, va a producir 8 acetilcoenzima A, 7 cortes y 8 acetilcoenzima A. Entonces, en los 7 procesos de beta-oxidación se generan 7 FAD y 7 NAD. ¿Ya? Esto viene de acá. Fíjense, cada proceso de beta-oxidación nos genera un FAD y un NAD. Como van a haber 7 procesos de beta-oxidación, en el proceso se generan 7 FAD reducidos y 7 NAD reducidos. ¿Okay? Y 8 acetil-CoA, que cuando entran a Krebs, por cada vuelta de Krebs de acetil-CoA producía 3 NAD y un FAD. ¿Ok? 8 acetil-CoA nos producirán 24 NAD y 8 FAD reducidos. Y como son 8 acetil-CoA, también nos va a producir a nivel de la succinil-CoA sintasa del ciclo de Krebs 8 GTPs que dijimos que eran equivalentes a los ATPs. Entonces sumamos y nos da 108. Podríamos descontarle aquí los 2 ATPs de la activación, ¿de acuerdo? Porque para que entre en la mitocondria se necesitó activar y gastó ATP ahí, ¿ya? Entonces, si descontamos los 2 ATPs de la activación, diríamos, el ácido palmítico nos produce 106 ATPs, ¿no?, de rendimiento energético por los 16 carbonos que se están oxidando completamente hasta CO2 y agua. Bueno, usualmente los ácidos grasos en los animales suelen ser de número par y grasas de tipo saturadas, las que produce usualmente. Pero, ¿no es cierto?, también podría llegar a nosotros o podría llegar al metabolismo ácidos grasos de número impar de carbono o con una insaturación o con más insaturaciones. ¿Cómo es el proceso, ¿no?, de la degradación cuando se tienen esos ácidos grasos? Cuando no es
necesariamente cadena par y que sea completamente saturado, porque ya hemos visto, si es saturado no hay problema, ¿no? Beta-oxidación siempre produce acetil-CoA. Cuando el ácido graso tiene una insaturación, ¿no? El proceso de la beta-oxidación ocurre tal cual lo hemos descrito, ¿ya? Los procesos de beta-oxidación, mientras se pueden hacer los cortes, ocurren normalmente. Cuando se llega a la altura del carbono que contiene, de los carbonos que contienen la insaturación, como generalmente los que incluimos en la dieta, que vienen de las plantas, vienen como cis, y en la beta-oxidación, en la beta-oxidación se genera más bien un trans, ¿de acuerdo? En el proceso de la beta-oxidación, lo voy a poner acá. Aquí, en este proceso normalmente se generan trans, ¿de acuerdo? Entonces, si nos viene el ácido graso cis, que son las formas más naturales, ¿no? Que las formas que más encontramos en la naturaleza, que requeriría simplemente una enzima adicional, que es la enoil-CoA isomerasa, que nos transforma este enlace cis en un enlace trans. Y ya estamos digamos, en el proceso de la beta-oxidación, se termina ese paso de beta-oxidación y continúa, ¿no es cierto?, tal cual las betas-oxidaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha dejado de producir? En esa reacción, simplemente como ya existía un doble enlace, se ha dejado de generar un FAT reducido. Después el proceso es exactamente igual, ¿no? Es decir, en todo el proceso de la degradación de ese ácido graso, se ha dejado de producir, a diferencia del saturado, solamente un FAT menos. Y si los ácidos grasos que van a la beta-oxidación son de tipo poliinsaturados y la insaturación es conjugada, es decir, tenemos los carbonos que tienen el doble enlace, un carbono saturado, otro carbono con doble enlace, es decir, son dobles enlaces conjugados, entonces, además de la enoil-CoA isomerasa, ¿okay?, que es la que nos transforma el cis en trans, ¿okay?, vamos a requerir de una enzima que es una reductasa, ¿ya? La reductasa lo que hace es, miren, nos cambia acá, la isomerasa nos cambia de cis a trans, ¿ok? Y luego lo que va a hacer es reducir uno de los dobles enlaces, ¿ya? Reduce uno de los dobles enlaces, es decir, lo convierte en saturado, y esa nueva enzima que se requiere va a ser la 2,4-dienoil-CoA reductasa. Y eso va a permitir que el proceso de beta-oxidación continúe normalmente. Entonces, cuando tenemos dobles enlaces, ¿no es cierto?, conjugados, participa, además de la isomerasa, de la enoil-CoA isomerasa, va a participar además la dienoil-CoA reductasa. Y si el ácido graso tiene un número impar de carbonos, ¿no es cierto?, el proceso de beta-oxidación ocurre normalmente solamente que cuando ya nos queda al final 5 carbonos, ocurre una beta-oxidación y los productos va a ser uno de 2 y uno de 3. El de 2 es el acetil-CoA y el de 3 es el propionil coenzima A. Es decir, cuando tenemos número impar de carbonos, ¿no?, los últimos carbonos formarán o darán lugar a la formación de propionil coenzima A. ¿Y qué ocurre con ese propionil-CoA? Porque lo que entra a ciclo de Krebs fundamentalmente es acetil-CoA. Ese propionil coenzima A se puede convertir a succinil coenzima A. Propionil tiene 3 carbonos, succinil tiene 4. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero ocurre una carboxilación para formar el metilmalonil-CoA. Luego va a haber una epimerización, ¿no? Y luego se va a cambiar de posición algunos grupos químicos para formar finalmente el succinil-CoA, ¿ya?
Entonces, de esta manera, propionil-CoA en el metabolismo se convierte en un intermediario de Krebs y continúa con el proceso de Krebs a partir de succinil-CoA. Lo único que ocurre aquí es que succinil entra a Krebs después de que han ocurrido las descarboxilaciones. ¿Ok? Entonces, decíamos, si acetil entraba, ocurrían 2 descarboxilaciones y el efecto neto era que se perdían carbonos y no se podían reutilizar. Aquí, como el succinil entra después de las descarboxilaciones, que corta los carbones del propionil, ¿no es cierto? Entra como succinil y como entra después de las descarboxilaciones, entonces ese succinil, ese propionil que entra como succinil, sí puede ser utilizado para procesos de síntesis, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces ahí vamos viendo, por ejemplo, algo importante, que todos los carbonos de la oxidación de las grasas terminan siendo convertidos prácticamente en CO2. O lo neto es cierto, que si se oxida la grasa, todo se pierde como CO2. ¿Ya? Entonces, no va para procesos de síntesis. O sea, no hay forma, al menos en los tejidos animales, de que la oxidación de las grasas te permita hacer o síntesis de carbohidratos o síntesis de proteínas. Porque el balance neto nos está indicando que todos sus carbonos finalmente se van como CO2. ¿Ya? Eso es lo importante. Que cuando se queman las grasas, se oxidan las grasas, todos los carbonos finalmente los perdemos como CO2 en la respiración. Obtenemos energía, por eso se dice, ah, sí, las grasas son energéticas, porque en el proceso nos dan un montón de ATP, ¿de acuerdo? Nos dan un montón de ATP. Pero ¿qué podemos hacer con los carbonos de los ácidos grasos en el cuerpo? Realmente nada. O las grasas se acumulan o se movilizan para oxidación, y cuando se movilizan para oxidación se pierden sus carbonos en forma de CO2. ¿Ya? Todo el proceso de la beta-oxidación también puede ser regulado, ¿ya? Y la regulación fundamentalmente recae a nivel del sistema de la acil-CoA transferasa. Uno de los inhibidores más conocidos es el malonil-CoA, de este sistema de transferencia de los ácidos grasos. O sea, este sistema de la acil-carnitina transferasa, dijimos, es el que permite llevar los ácidos grasos activados del citosol a la mitocondria para que se oxiden. Pero cuando el malonil-CoA está presente, se inhibe el sistema y entonces ya no va a proceder beta-oxidación. ¿Por qué? Porque no hay ácidos grasos en la mitocondria para la oxidación. ¿Ya? ¿Y de dónde viene el malonil-CoA? El malonil-CoA es el primer producto de la síntesis, ¿ya? De los ácidos grasos. Entonces esto nos está indicando que si en el sistema o en las células se estuviesen oxidando las grasas, pero se hace un cambio metabólico y se inicia el proceso de síntesis, ¿no? En la célula, ¿qué va a ocurrir? Inmediatamente se va a bloquear el proceso de la degradación. ¿Ya? Se bloquea la degradación. ¿De acuerdo? Entonces, si el glucagón señalizó para que ya se degraden las grasas, se vayan al hígado para que se catabolicen completamente, ¿ok? Pero si hay otra señal que diga, no, hagan switch metabólico, ¿de acuerdo? Empiécese la degradación y hay una señal que indica, ya, empieza la síntesis, perdón. Si empieza la síntesis bloquea a la degradación, ¿ya? De tal manera que, digamos, no se den los dos procesos en forma simultánea. ¿Ya? Cuando los ácidos grasos son de cadena muy larga, ¿no? De 24 carbonos, 26 carbonos, de cadena muy larga, el proceso de beta-oxidación suele iniciarse en el peroxisoma. ¿Ya? No en la mitocondria, sino en el peroxisoma. Entonces, el proceso es muy parecido, la beta-oxidación es muy parecida. La única diferencia es que en el peroxisoma
¿no? En las reacciones de la beta-oxidación donde se produce el FAD, ¿okay? Ese FAD entrega sus electrones a la cadena de electrones peroxisomal, donde también hay consumo de oxígeno, ¿okay? Pero en ese sistema lo que se forma es peróxido de hidrógeno. Una vez que el ácido graso de cadena muy larga está siendo acortado y llega a tener un número menor de carbonos, digamos, si tenía 26 y se acorta más o menos como hasta 18 carbonos o 16 carbonos, sale del peroxisoma y es captado por la mitocondria, donde continúa el proceso de la beta-oxidación. ¿Ya? Entonces los de cadena muy larga inician el proceso en peroxisoma y concluyen el proceso en la mitocondria. Los productos igual, ¿no? Los acetil-CoA que se generan en el proceso pueden ir hacia la mitocondria, ¿ya? Para que entren al ciclo de Krebs, ¿no? Para que produzcan la energía. Cuando la degradación de los ácidos grasos es muy excesiva, ¿no? Y esto ocurre, por ejemplo, cuando está muy estimulado el sistema, cuando hay una baja de glucosa en sangre. Como la baja de glucosa en sangre, la hipoglicemia, les decía, comandaba el metabolismo no solamente de los carbohidratos, sino de lípidos y proteínas. Entonces, cuando baja mucho la concentración de glucosa en sangre, glucagón predomina, y habíamos visto que era justamente la señal para que se degraden los ácidos grasos. Si esta señal es persistente, por ejemplo, en un ayuno prolongado, ¿no es cierto? Entonces el glucagón va a estar permanentemente señalizando, diciendo hay glucosa baja, y el sistema de activación de la degradación de los ácidos grasos en el adipocito va a estar, digamos, constantemente activado, degradando los ácidos grasos, y el hígado va a estar constantemente haciendo la beta-oxidación. Y entonces se va a producir gran cantidad de acetil-CoA, fundamentalmente en el hepatocito, porque los ácidos grasos, dijimos, salían con la albúmina y principalmente eran captados por el hepatocito. Entonces el hígado como que está recargado, ¿no es cierto?, funcionando con la beta-oxidación. Y la cantidad de acetil-CoA intracelular incrementa demasiado, ¿ya? Entonces muchas veces, ¿qué va a ocurrir? Ese acetil-CoA en exceso no va a tener capacidad para entrar a Krebs, porque Krebs va a tener una capacidad limitada, ¿no? Va a depender del funcionamiento de las enzimas de Krebs. Y si hay un exceso de acetil-CoA que no puede ingresar a Krebs, ese exceso se deriva hacia la síntesis de los cuerpos cetónicos, ¿ya? La síntesis de los cuerpos cetónicos ocurre solamente en el hígado, es decir, solamente el hígado tiene todas las enzimas necesarias para la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿de acuerdo? Entonces solamente el hígado es capaz de producir estos cuerpos cetónicos a partir de acetil-coenzima A. ¿De qué acetil-coenzima A? Del que esté en exceso, del que no pudo ingresar al ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? ¿Qué cuerpos cetónicos se generan? Principalmente betahidroxibutirato, acetoacetato, betahidroxibutirato y acetona, ¿eh? Esos son los llamados cuerpos cetónicos, ¿no? Porque tienen su grupo ceto y son ácidos. Esta es la vía importante. Las enzimas, tiolasa, la hidroximetilbutyryl-CoA sintasa, la liasa, ¿no? Todas estas enzimas están presentes en el hígado y pueden producir acetoacetato, ¿es cierto?, que es uno de los cuerpos cetónicos, y a partir de acetoacetato, por descarboxilación, da acetona, o por, en este caso, reducción, nos puede dar el beta-hidroxibutirato, ¿ya? Entonces, estas tres formas, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona, son los principales compuestos denominados los cuerpos cetónicos. ¿Que dónde se generan? Se generan en el hígado. ¿A partir de quién? A partir de acetil-coenzima A.
¿Y de qué acetilcoenzima A? Generalmente del procedente de la degradación de las grasas. ¿Por qué solamente las grasas? Si también la glucosa produce acetilcoenzima A. Sí, pero lo que pasa es que es usualmente cuando hay una excesiva degradación de grasas, ¿okay? Es que puede ocurrir digamos, esa elevación y esa derivación hacia la vía de los cuerpos cetónicos. También el de las proteínas, ¿ya? Si es que en conjunto va paralelo al de las proteínas y está activada esta vía, obviamente el de algunas proteínas, que son las denominados aminoácidos cetogénicos, también podrían generar cuerpos cetónicos, ¿ya? Los cuerpos cetónicos que son formados en el hígado pueden ser fuente de energía, porque así como se formaron del acetil-CoA, ¿okay? En su degradación, los cuerpos cetónicos pueden formar acetil-CoA, ¿de acuerdo? Pero, digamos, las enzimas para la degradación están en otros tejidos, ¿ya? El hígado no tiene las enzimas para la degradación. Entonces, los cuerpos cetónicos saldrán a la sangre, podrán ser captados por el músculo cardíaco, por el músculo esquelético, ¿no? Por el cerebro, por otros tejidos, y podrán degradar en los cuerpos cetónicos, llevándolos hasta acetilcoenzima A. Y cuando se degradan los cuerpos cetónicos acetil-CoA, ¿este acetil-CoA dónde entra? A la mitocondria, ¿no es cierto? Y sigue el proceso, ¿no? Miren, ese proceso de entrada a la mitocondria y después fosforilación oxidativa es común para la oxidación de todos los compuestos oxidables, ¿ya? Entonces los cuerpos cetónicos igual, ¿no? Llegan a los tejidos, forman acetil-CoA y ese acetil-CoA entrará a la mitocondria, hará ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa y por lo tanto generará energía en forma de ATP. Y este gráfico, que es de Leninger, esquematiza bien esto, ¿no? Cuando hay una excesiva degradación de los ácidos grasos, estos ácidos grasos van a llegar en gran cantidad para la beta-oxidación, se genera gran cantidad de acetil-CoA, pero el hepatocito tendrá una capacidad en ese momento de repente limitada para la oxidación de ese acetil-CoA. ¿Qué ocurre con el exceso? Ese exceso se deriva hacia la formación de cuerpos cetónicos por las enzimas del hígado, pero esos cuerpos cetónicos no pueden ser consumidos en el hígado, entonces tendrán que salir a la sangre, ¿sí? A través de transportadores, hay transportadores de monocarboxilatos que los llevan a la sangre y van a ser captados por otros tejidos, y en otros tejidos sí pueden ser metabolizados en el ciclo de Krebs, ¿eh? O sea, primero degradados a acetil-CoA y luego metabolizados en Krebs y fosforilación oxidativa. Usualmente, cuando esto está activado, les decía, el acetil-CoA usualmente proviene de los ácidos grasos. Usualmente proviene de los ácidos grasos. ¿Ok? Y como la la formación de ácidos grasos, hemos dicho, por degradación excesiva de los lípidos. ¿Pero por qué degradación excesiva de los lípidos? Porque habíamos dicho que en el sistema la degradación de las grasas en el adipocito estaba activa por el glucagón. Era porque había hipoglicemia, ¿no es cierto? Que en el adipocito estimuló la salida de las grasas, pero en el hígado, el glucagón lo que estará activando sería la gluconeogénesis. ¿Ok? Entonces, muchos de los intermediarios de Krebs podrán salir y a partir de oxalacetato podrán formar glucosa para que ésta salga a la sangre, ¿ya? Entonces, generalmente cuerpos cetónicos se da a la par de la gluconeogénesis en el hígado, ¿ya? Porque esos son los sistemas que están activados. ¿Se entiende? ¿Sí?
Bueno, y esto es más o menos las concentraciones normales y las concentraciones, ¿no es cierto?, de los diabéticos, ¿no? Normalmente se produce cierta cantidad de cuerpos cetónicos, pero es relativamente muy baja, ¿no es cierto?, cuando hay una formación excesiva de cuerpos cetónicos. En ciertas patologías, como por ejemplo en la diabetes, se puede dar, ¿no? Se puede dar esta cetosis, y esta cetosis significa que va a haber un incremento de los cuerpos cetónicos en sangre que se pueden perder a través de la orina, ¿ya? Y es peligrosa, sí, es peligrosa, ¿por qué? Porque los cuerpos cetónicos son compuestos ácidos, ¿ya? Hemos visto, ¿no?, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, y entonces tienden a disminuir el pH de la sangre. Y el pH de la sangre, nosotros sabemos que también está bien regulado el pH, ¿no?, entre 7.2 y 7.4 aproximadamente. Y es un balance bien fino la regulación del pH. Entonces la salida excesiva de estos cuerpos cetónicos pueden producir una disminución del pH, porque también la sangre funciona como un buffer, pero tiene una capacidad bufferante, ¿no? Entonces un exceso de cuerpos cetónicos sobrepasa esa capacidad y puede haber una caída muy brusca del pH, porque acuérdense, de buffers funcionan en cierto rango nomás, ¿no? Entonces excede esa capacidad y ya no funciona como buffer y puede producir caídas bruscas, ¿no? Y son peligrosas, ¿no? Puede producir una cetoacidosis, ¿no? Una cetoacidosis metabólica, ¿no? Para los aminoácidos, cuando se degradan, ¿okay?, la degradación de los aminoácidos también, ¿ya?, va regulada y por insulina y glucagón. Igual, insulina promueve, no se conocen exactamente los mecanismos de cómo, pero sí es claro que cuando hay insulina hay promoción del aumento de masa muscular, síntesis de proteínas, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos? No está muy claro, pero sí hay esa relación. Insulina, hay promoción de la síntesis proteica. Y cuando baja la insulina, por lo tanto, se favorece la degradación. Entonces, cuando predomina glucagón o adrenalina, se promueven los procesos de degradación, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando hay baja concentración de glucosa en sangre, ¿no es cierto?, promovemos la degradación de las grasas y la degradación de las proteínas, ¿ya? En el catabolismo de los aminoácidos, los aminoácidos pueden provenir directamente de la dieta. Es decir, si nosotros consumimos proteínas, ya vimos cómo era el proceso de digestión y absorción, ¿ya? Esos aminoácidos circulan por la sangre y llegan a la célula y entran a lo que se llama el pool celular de los aminoácidos. Entonces ahí vamos a tener, digamos, los 20 aminoácidos en la célula. Si está promovida la síntesis y están los 20 aminoácidos, listo, procede la síntesis de los ácidos grasos. ¿De acuerdo? Si hay exceso más de la capacidad de síntesis, esos aminoácidos que están en el pool irán a la degradación, ¿no? Depende de la capacidad de la síntesis, ¿ya? Y es por eso que se dice, los aminoácidos entran al pool y si hay promoción de la síntesis, se sintetiza y el exceso va a la degradación, ¿ya? Si a la célula le llega un exceso, ¿no es cierto?, de aminoácidos, ¿de acuerdo? Igual, parte irá a la síntesis, de acuerdo a su esto, y el exceso, si hay más, irá a la degradación. Por eso te dicen, si comes demasiada proteína, de nada te sirve, ¿ya? ¿Por qué? Porque tu sistema tiene una capacidad de síntesis, a menos que esté promovida por esteroides, anabólicos, qué sé yo, ¿no? Aumenta tu capacidad. Pero normalmente pues tienes una capacidad de síntesis. Comes más de la cuenta de proteínas, de aminoácidos, igual tu sistema de síntesis tiene una capacidad y todo el exceso va a la degradación, ¿ya? Entonces, pueden provenir de la dieta
o pueden venir del catabolismo, no del catabolismo, sino de la degradación, vamos a no hablar de la parte metabólica, sino de la degradación intracelular de proteínas. Intracelularmente hay una tasa de recambio de proteínas, ¿no? Normalmente nuestras células sintetizan, como les decía, proteínas, pero también se van destruyendo por los sistemas del proteosoma, ¿ok? Hay una tasa de recambio. Puede estar incrementada por algunas hormonas, como hemos dicho, también, ¿no? Si no están las promotoras de la síntesis, aumenta la degradación. Entran a ese pool y van a la degradación. ¿Qué ocurre en la degradación de los aminoácidos? En la degradación de los aminoácidos, lo primero que ocurre es, el primer paso siempre es pérdida de grupo amino. ¿Ya? Pérdida de grupo amino y por lo tanto lo que queda es lo que se llama un esqueleto hidrocarbonado. El esqueleto hidrocarbonado se convierte en un intermediario de Krebs, ¿ya? Se convierte en intermediario de Krebs y se oxidan sus carbonos en Krebs hasta CO2, ¿no es cierto? Y como está enganchada con la fosforilación oxidativa y agua. La oxidación de los aminoácidos entonces también nos produce CO2 y agua. Pero habrán algunos aminoácidos, ¿no es cierto?, que entran después de las descarboxilaciones o que pueden aumentar la síntesis de oxalacetato. ¿Okay? Esos aminoácidos se llaman glucogénicos porque pueden promover a partir de oxalacetato la síntesis de carbohidratos. ¿Ya? Por eso es que hay muchos aminoácidos que se dicen aminoácidos glucogénicos. ¿Por qué? Porque sus carbonos, ¿no?, pueden ir o pueden derivarse hacia la síntesis. ¿Qué pasa con el grupo amino? El grupo amino, ¿no?, es tóxico usualmente para los sistemas biológicos animales. En general para todos los sistemas son tóxicos, es un producto de desecho y por lo tanto se tiene que eliminar. Una de las formas de eliminación es se le manda la producción de urea, la producción de ácido úrico, de alantoína, ¿no? Hay diferentes formas de eliminar ese grupo amino. En el caso de los mamíferos, usualmente la forma como se elimina es en forma de urea, ¿ya? Y la síntesis de la urea ocurre solamente en los hepatocitos, ¿ya? ¿Por qué en los hepatocitos? Porque el hepatocito es el único tipo celular que contiene a todas las enzimas, o sea, es el único que expresa todas las enzimas del ciclo de la urea. En otras células no se expresan todas y por lo tanto no se puede completar el ciclo de la urea. Entonces, el hepatocito es el tipo celular que va a realizar la biosíntesis o la síntesis de la urea, y una vez que se forma la urea, entonces esa sale del hepatocito, ¿no?, al sistema circulatorio, finalmente alcanza el sistema excretor y ya se elimina. Una de las formas de perder el grupo amino, ¿okay?, porque dijimos, el primer paso de cuando se degrada un aminoácido es que se pierde el grupo amino. Entonces, ¿cómo se puede perder el grupo amino? Puede ser por una reacción de transaminación. El aminoácido transamina a un alfa-cetoácido, el alfa-cetoácido se convierte en aminoácido y el aminoácido se queda como alfa-cetoácido. Pero el aminoácido se transformó en un alfa-cetoácido que finalmente puede ir a degradarse a Krebs. Por ahí se formó el otro aminoácido. Pero el aminoácido perdió su grupo amino y se puede ir a degradar, ¿ya? Entonces, una forma es la transaminación. Y la otra forma es la desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa utiliza fundamentalmente al glutamato, ¿ya? Muchas de las transaminaciones que ocurren de los aminoácidos finalmente transaminan al alfa-cetoglutarato para formar el glutamato, ¿ya? Y el glutamato, una de las formas que tiene de perder el grupo amino es por desaminación oxidativa. En esta reacción, glutamato pierde el grupo amino en una reacción dependiente del NADP
y se forma alfa-cetoglutarato más amonio. Esta reacción es importante porque contribuye con los amonios para la formación de la urea, como lo vamos a ver ahorita. Pero como les digo, aminoácidos pierden grupo amino. ¿Cómo? Principalmente por transaminación. ¿Ya? Hay ciertos aminoácidos que se forman por transaminaciones, principalmente alanina, principalmente glutamato, glutamina. Una de ellas es glutamato, y el glutamato lo puede perder por desaminación oxidativa. ¿Ya? Entonces, si el hígado es el principal sitio donde se va a formar la urea, ¿qué pasa en el resto de los tejidos donde se degradan las proteínas? ¿Ok? En el resto de tejidos, músculo, corazón, cerebro, etcétera, etcétera, en la mayor parte de los tejidos, ¿ok?, va a ocurrir que en la degradación de sus proteínas, y se forman aminoácidos, entran al pool de aminoácidos que van a entrar a la degradación, van a perder su grupo amino principalmente por transaminación. ¿Ya? En el resto de tejidos, los aminoácidos que entran a la degradación pierden su grupo amino por transaminación. ¿Y a quién transaminan? Principalmente al piruvato para formar alanina, al alfa-cetoglutarato para formar glutamato o al glutamato para formar glutamina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo salen los grupos aminos de otros tejidos? De otros tejidos, cuando se degradan proteínas, como han transaminado finalmente al piruvato para formar alanina, salen como alanina. ¿Eh? Salen como alanina. ¿Qué pasa con el esqueleto de hidrocarbonado? Bueno, irán a ser metabolizados como fuente de energía en ese tejido. ¿De acuerdo? Se metabolizan en ese tejido y sirven como fuente de energía. Pero el grupo amino, ¿cómo salió? Sale como alanina, principalmente. ¿Okay? O también pueden salir como glutamina. ¿Okay? Entonces, cuando hay una degradación excesiva de aminoácidos, en sangre se va a elevar la cantidad de alanina y de glutamina. Y esta va a ser captada por el hígado. ¿Okay? En el hígado, como está promovida, hemos dicho, la degradación, ¿sí?, esta alanina vuelve a transaminar en el hígado, por ejemplo, al alfa-cetoglutarato para formar glutamato. ¿Y qué quedó de la alanina? Piruvato. Y este piruvato es fuente de carbono para la gluconeogénesis. ¿Ok? ¿Qué pasa con este glutamato? Puede perder el grupo amino por desaminación oxidativa y donárselo para la formación de urea. ¿Ya? Y así, digamos, es como funciona, ¿no? El hígado es el que va a recoger los grupos aminos de la degradación de las proteínas que vienen de otros tejidos. Pero ¿cómo llegan al hígado? Llegan o como alanina o como glutamina principalmente. ¿Ya? Y si está promovida la degradación, como les digo, en el hígado hay nuevamente transaminación, hay desaminación oxidativa, hay formación de urea y los esqueletos hidrocarbonados pueden ir al ciclo de Krebs, pero el ciclo de Krebs ya está, digamos, su capacidad bien grande, ¿no es cierto?, con los ácidos grasos. Entonces muchos de los carbonos se derivan para la síntesis de glucosa. ¿De acuerdo? Acuérdense que los ácidos grasos generalmente entraban como acetil-CoA y se perdían como CO2. Entonces en el balance neto los carbonos de los ácidos grasos se perdían como CO2. En el caso de los aminoácidos, en el balance neto son los que van a proporcionar los carbonos para la síntesis. Buenos días. No sé si esto queda más o menos claro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces los ácidos grasos terminan siendo la fuente de energía en forma de ATP y las proteínas terminan siendo la fuente de carbonos para la síntesis de glucosa principalmente. ¿Ya?
Entonces, este ciclo en el cual se degradan las proteínas, principalmente musculares, ¿no? Supongamos que está promovida la degradación de proteínas. ¿Okay? Entonces se degradan las proteínas musculares, como hemos dicho, transaminan finalmente aquí a piruvato para formar alanina, que es la forma más importante que sale del tejido muscular a la sangre, para ser captada por el hígado. En el hígado vuelve a transaminar, pero ahora a formar piruvato, pero estos carbonos del piruvato sirven como fuente para la síntesis de glucosa. La glucosa sintetizada en el hígado sale a la sangre y puede ser recaptada por el tejido muscular. ¿Ya? Y este ciclo, ¿no es cierto?, se denomina el ciclo de la glucosa alanina. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo es promovido este ciclo de la glucosa alanina? Cuando las concentraciones de glucosa en sangre están disminuidas. ¿Okay? ¿Quién fue el promotor de todo esto inicialmente? Fue básicamente el glucagón. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, el amonio, ya lo hemos visto, es sumamente tóxico, ¿no? ¿Y por qué resulta ser tóxico? Porque si no se excreta como urea, puede ser utilizado en otros tejidos, pero al ser utilizado en otros tejidos, como por ejemplo cerebro, los depleta del ATP, de la energía necesaria. Entonces consume intermediarios de Krebs, consume ATP y al final termina, ¿no es cierto?, privando a la célula que no es el hepatocito, la termina privando de las fuentes de energía. Por eso es que el amonio resulta ser bastante tóxico. En el ciclo de la urea hay 5 enzimas que van a estar participando. No sé si sea importante mencionarlo, pero vamos a tener, ¿no?, la carbamoil fosfato sintetasa, que forma el carbamoil fosfato a partir de CO2 y amonio, ¿no? Tenemos acá la ornitina transcarbamilasa, que forma la citrulina, la argininosuccinato sintasa, la liasa y la arginasa, que es la que da lugar a la formación de urea. Se recupera la ornitina y nuevamente puede iniciarse el ciclo porque se convierte en el aceptor del carbamoil fosfato, ¿no? Entonces, son 5 enzimas que están presentes en el hepatocito. En las demás células siempre va a faltar alguna de ellas y por eso es que el ciclo no se completa y no hay formación de urea, ¿no? No vamos a entrar en detalle en estas enzimas, solamente para mencionar que el ciclo de la urea es un ciclo costoso. Sintetizar urea a la célula le cuesta energía. ¿Cuánto? Le cuesta 4 ATPs. Pero cuando está aumentada la síntesis de urea, también está aumentado usualmente el catabolismo de los ácidos grasos, de manera normal, Ahora, si no estuviese aumentado el catabolismo de las grasas, sino solamente el de los aminoácidos, ahí sí, digamos, puede depletar, ¿no? Porque el consumo de ATPs es alto, ¿no?, por urea. Aparte que el amonio es tóxico, ¿no? Por eso es que también hay que tener cuidado con el consumo excesivo de algunos de estos productos que contienen gran cantidad de aminoácidos, ¿no? De nada nos sirve consumir en exceso si no los vamos a utilizar, ¿ya? Si no los vamos a utilizar, ¿qué es lo que vamos a promover? Que se degraden. Pero la degradación, ¿no?, implica la formación de urea o de amonio, que es tóxico. Vamos a pasar acá. Vamos a pasarlo esto, no es necesario. Y acá solamente para mostrar en qué punto están entrando los aminoácidos, ¿no? O sea, los aminoácidos, si dan acetil-CoA, y sabemos que el acetil-CoA que entra a Krebs, neto va a producir 2 CO2, o sea, por cada 2 que entran, 2 salen, entonces no van a dejar carbonos para síntesis. Entonces aquellos aminoácidos
que dan acetoacetato o dan directamente acetil-CoA, esos carbonos neto no van a producir síntesis. ¿Por qué? Porque por cada 2 o cada 4 que entre, igual van a salir 2 o 4 en forma de CO2. ¿Okay? Entonces, esos aminoácidos se denominan aminoácidos cetogénicos. ¿Por qué? Porque favorecen la síntesis de los cuerpos cetónicos. En cambio, aquellos aminoácidos que entran en puntos del ciclo de Krebs, luego que ha ocurrido las descarboxilaciones, esos carbonos pueden aumentar la concentración de los intermediarios y estos intermediarios pueden derivarse para síntesis, ¿no? Para síntesis de purinas, pirimidinas, para la síntesis de carbohidratos, ¿okay? Si se acumula oxalacetato, favorece la síntesis de glucosa por la gluconeogénesis y por eso esos aminoácidos se llaman aminoácidos glucogénicos, ¿ya? Ahora también se entiende por qué, ¿no es cierto?, a las personas, por ejemplo, que tienen gota o el ácido úrico elevado, ¿no es cierto?, le dicen, no coma tantas proteínas, ¿ok? Uno dice, pero si las proteínas dan urea, no dan ácido úrico. Lo que pasa es una excesiva degradación de aminoácidos, ¿ok? Una excesiva degradación de aminoácidos te puede llevar por las reacciones, digamos, que están conectadas hacia la síntesis de purinas o de pirimidinas, y el catabolismo de las purinas y pirimidinas te da, principalmente de las purinas, te va a dar ácido úrico. ¿De acuerdo? Entonces sí, un exceso del consumo de proteínas, ¿ok?, va a permitir un aumento de la síntesis de nucleótidos, pero cuando tienes en exceso nucleótidos que no se utiliza, también se van al catabolismo y van a producir un exceso de ácido úrico, que va a tener que ser eliminado igualmente. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿Va bien? ¿Sí? En la síntesis, en los procesos de síntesis hemos dicho, las principales reacciones que van a ocurrir son de reducción, porque estamos formando nuevos enlaces, se requiere energía para los procesos de síntesis, ¿no es cierto? Y vamos a describir las más importantes, ¿no? En cuanto a carbohidratos, es la vía que nos genera la glucosa o gluconeogénesis y la vía que nos genera el glucógeno, ¿ya? Esas son las más importantes en la síntesis. En la gluconeogénesis, lo que las células hacen, ¿no?, o mediante esta vía, las células pueden sintetizar glucosa a partir de unos precursores que no son carbohidratos. O sea, justamente la célula no tiene recursos de carbohidratos, tiene que formar nuevos. ¿A partir de quiénes puede formar carbohidratos? Y hemos dicho, no hay carbohidratos, entonces carbohidratos no son la fuente. ¿Ácidos grasos será la fuente? No, porque hemos visto que en su vía metabólica los carbonos se pierden, entonces no dejan carbonos para síntesis. Entonces las grasas no nos permiten sintetizar carbohidratos. ¿A partir de qué podemos formar carbohidratos? Principalmente de los aminoácidos que provienen de las proteínas, ¿ya? Entonces los precursores principalmente son piruvato y lactato, que puede provenir de la glicólisis de otros tejidos, ¿ya? Pueden provenir de otros tejidos. De los esqueletos hidrocarbonados de los aminoácidos glucogénicos y también del glicerol, ¿no es cierto?, de la degradación de los triglicéridos del tejido adiposo. O sea, son las fuentes más importantes,
Fíjense que para que se sintetice glucosa nueva, tiene que haber degradación de aminoácidos, degradación de triglicéridos, degradación de carbohidratos en otros tejidos, ¿no? Para que esté promovida la gluconeogénesis. Entonces, ¿bajo qué situaciones ocurre? Ocurre usualmente en situaciones que ya no tenemos glucosa en el cuerpo, no hay glucosa circulante, hay hipoglicemia. ¿Ya? ¿Cuándo está estimulada la gluconeogénesis? Cuando hay baja concentración de glucosa en sangre. ¿Verdad? Entonces, cuando ya no recibimos glucosa a través de la dieta y necesitamos mantener estos niveles de glucosa en sangre, y ya sabemos que los mecanismos para mantener la glucosa en sangre dependen de insulina y de glucagón fundamentalmente. Entonces, si no ingerimos, baja la glucosa, pero ¿quién va a salir? Glucagón para tratar de elevar. ¿De acuerdo? Entonces, la hormona que va a predominar en la gluconeogénesis va a ser el glucagón. Cuando estamos bajos de glucosa, sale glucagón, porque ella va a tratar de mantener los niveles de glucosa. Si están bajos, van a tratar de mantener. ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué es necesario tener glucosa? Si igual podemos tener un montón de energía a partir de los ácidos grasos y de las proteínas que se degradan. Porque los ácidos grasos son energéticos, nos dan un montón de ATP, ya lo hemos visto, pero no nos dan carbonos. ¿Okay? ¿Por qué es necesaria? Es necesario, ya hemos dicho, para mantener los niveles de glucosa en sangre. ¿Y por qué es necesario mantener los niveles de glucosa en sangre? Porque hay tejidos que son dependientes de glucosa. ¿De acuerdo? ¿Quiénes dependen de glucosa? Cerebro, glóbulos rojos, ¿no? Son altamente dependientes de glucosa. ¿No? Son altamente dependientes de glucosa. Entonces, si no comemos, si no hay... igual tenemos que tratar de mantener cierto nivel en sangre y hay mecanismos que los regulan. ¿Para qué? Para aquellos tejidos que son dependientes de glucosa. ¿Ya? El músculo, no, porque el músculo, ya no tengo glucosa, puedo funcionar, ¿no es cierto?, con la degradación de mis proteínas, puedo funcionar con los ácidos grasos. Corazón, igual, puede funcionar con la degradación de ácidos grasos, con los cuerpos cetónicos, con las proteínas que se degradan, ¿no es cierto? Puede funcionar. Pero altamente dependiente de glucosa, cerebro y glóbulos rojos, fundamentalmente. Entonces es necesario de todas maneras mantener cierto nivel de glucosa. Y ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué pasaría si no funciona? Hay hipoglicemia, si la hipoglicemia es severa, el cerebro empieza a no funcionar muy bien, puede entrar en un estado comatoso, puede haber muerte celular finalmente. ¿De acuerdo? Por eso es necesario mantener esos niveles de glucosa. ¿Quiénes se encargan de sintetizar glucosa? Hígado y riñón, fundamentalmente. Son los que tienen todas las enzimas de la gluconeogénesis, hepatocito y las células de riñón. ¿Cuándo funciona? En los periodos de ayuno y en algunos animales de manera continua. Es casi permanente en el caso de los rumiantes y en el caso de los carnívoros. ¿Por qué los rumiantes? En los rumiantes porque los rumiantes toman la energía de los alimentos, los pastos. Pero los pastos, ¿por quién son metabolizados? Por las bacterias. Las bacterias son las que se encargan de metabolizar. ¿Qué recibe el animal? Recibe los productos de la fermentación de las bacterias. Es decir, recibe lactato, recibe piruvato, recibe butirato, ácidos grasos de cadena corta, y entonces no recibe glucosa. Entonces tiene que sintetizar glucosa para sus tejidos. Entonces el rumiante permanentemente, y en el caso del carnívoro también, porque básicamente come proteínas, poco carbohidrato. Pero igual sus tejidos son dependientes de glucosa, entonces permanentemente tiene que estar sintetizando glucosa, ¿ya? A partir de la degradación de las proteínas. La vía se describe a partir de piruvato a glucosa, ¿ya? Si glicólisis la definimos de glucosa a piruvato, la gluconeogénesis se define, o se dice es la vía que va de piruvato a glucosa. Pero ya sabemos, como en la glicólisis hay 3 reacciones irreversibles, entonces la gluconeogénesis no es la inversa de la glicólisis, porque hay 3 reacciones que tienen que ser reemplazadas por otras actividades. Y
la gluconeogénesis, a diferencia de la glicólisis, ¿no es cierto?, pasa a través de la mitocondria, ¿ya? Entonces hay tres reacciones: la conversión del piruvato en fosfoenolpiruvato, de la fructosa 1,6-bisfosfato a fructosa 6-fosfato y de la glucosa 6-fosfato a glucosa. Tiene sus enzimas propias, que eran los pasos irreversibles de la glicólisis. ¿Okay? Entonces, aquí en la conversión de piruvato a fosfoenolpiruvato se requieren como 4 reacciones y pasan a través de la mitocondria. ¿Por qué este paso a través de la mitocondria? Este paso a través de la mitocondria es importante porque cuando se hace gluconeogénesis, ¿okay?, en algunas reacciones que van más arriba, se requiere del NAD reducido. Se requiere del NAD reducido. Y en el hepatocito, en los momentos en que está inducida la gluconeogénesis, el citosol tiene baja cantidad de NAD reducido, ¿ya? Tiene poco NAD reducido. La mayor parte del NAD reducido está en la mitocondria. Hay beta oxidación, todo el NAD reducido está como pool mitocondrial. Entonces las reacciones que ocurren aquí en la gluconeogénesis lo que permite es sacar los equivalentes reductores de la mitocondria hacia el citosol, ¿ya? Entonces, si vemos un poquito las reacciones, ¿no?, el piruvato se convierte en oxalacetato por carboxilación y el oxalacetato en malato. Aquí, el NAD reducido en la mitocondria pasa a NAD oxidado. ¿Dónde han quedado los electrones? En el oxalacetato que se ha convertido a malato. Malato saldrá al citosol y se vuelve a convertir oxalacetato. Y como es la reacción reversa, aquí el NAD pasa a NAD reducido. Entonces, en cierto modo, lo que está haciendo es sacar los equivalentes reducidos de la mitocondria al citosol, ¿no? Entonces, pareciera una serie de reacciones innecesarias, pero en el fondo son necesarias, porque está proveyendo al citosol de NAD reducido que lo va a utilizar en las reacciones más arriba, ¿no? Y el oxalacetato, bueno, se vuelve a descarboxilar y forma ahí el fosfoenolpiruvato, ¿no? ¿Gasta energía? Sí, gasta energía porque formar el enlace covalente requiere de ATP. Romper ese enlace covalente también requiere de ATP. Entonces gasta un ATP y un GTP, ¿no? Cada piruvato que pasa fosfoenolpiruvato gasta energía. Las reacciones que siguen son las inversas de la glicólisis, porque a partir de fosfoenolpiruvato las reacciones serán reversibles. Entonces camina de manera reversible hasta que llega a fructosa 1,6-bisfosfato. La reacción de la PFK era irreversible. Entonces, ¿qué ocurre a esa altura? Una hidrólisis. Las hidrólisis generalmente son espontáneas. Si la reacción de la PFK era una reacción altamente exergónica en ese sentido, es difícil remontarla, ¿no?, por la misma vía, porque era muy exergónica. Entonces, ¿qué hace la célula? Una estrategia es usar una reacción que sea exergónica en el sentido contrario. Y va a ser reemplazada entonces por una hidrolasa, por una fosfatasa altamente exergónica en el sentido de la formación de la fructosa 6-fosfato. Y lo mismo a la altura de la glucosa 6-fosfato. ¿Okay? ¿Cómo forma glucosa? Con una reacción altamente exergónica, porque las hidrólisis son exergónicas. Se hidroliza el fosfato y ya se forma la glucosa. ¿Eh? Entonces esos son los 3 bypasses. ¿Qué es lo que hace finalmente estas reacciones que he reemplazado? Hacer que todo el proceso de la gluconeogénesis sea un proceso espontáneo. Acuérdense, la glicólisis era un proceso que daba energía. Hacerlo por la misma vía, difícil, porque se convertía en un proceso endergónico, muy endergónico. Pero si va por una ruta diferente, donde las enzimas que van a participar hacen reacciones muy exergónicas, entonces todo el proceso de la gluconeogénesis se convierte también en un proceso muy favorable. ¿Ya? Se convierte en un proceso favorable. Entonces, la gluconeogénesis también podría ocurrir en cualquier momento, porque es un proceso favorable. Pero ¿por qué no ocurre? ¿Por qué a veces sí, a veces no? ¿Por qué solamente ocurre cuando
digamos, falta la glucosa, porque las enzimas están reguladas, acuérdense, ¿no es cierto? Entonces el proceso es favorable, pero si una enzima está regulada, de que le pongo un switch y la apago, ya no funciona toda la vía, ¿no es cierto? O no tiene el activador necesario, no funciona esa vía. Entonces las vías están reguladas, ¿ya? La regulación más importante en la gluconeogénesis está a nivel de estas enzimas, piruvato carboxilasa, fosfenolpiruvato carboxiquinasa y fructosa 1,6-bisfosfatasa, ¿ya? Entonces resulta que si bien esta vía es muy exergónica, ¿ok?, cuando funciona no debe funcionar la glicólisis. O si funciona la glicólisis, no gluconeogénesis. ¿De acuerdo? Porque esta me genera energía y esta me va a consumir energía. Si las dos son favorables y funcionan de manera cíclica, produzco pero gasto, produzco 4 pero gasto 6. A la célula, ¿no es cierto?, la va a depletar del ATP. Por eso es que los sistemas a lo largo de la evolución se han ido regulando. Entonces, de tal manera, funciona esta, no la otra, y viceversa. Y la regulación es inversa en algunos puntos. ¿Okay? El punto más importante de regulación recae sobre fructosa 1,6-bisfosfatasa. ¿Ya? Y ahí la regulación alostérica es importante. Es bien importante la regulación alostérica. Porque la PFK, si ustedes recuerdan, era activada principalmente por fructosa 2,6-bifosfato. Y negativamente, es decir, va a ser inhibida por el ATP y por el citrato. ¿Okay? Estos mismos reguladores que acá activan, aquí la inhiben. Y los que inhiben acá, aquí lo activan. ¿Okay? Entonces, eso asegura de que si activo esta vía, se me inhibe esta. Si inhibo esta, se me activa esta. Entonces, ¿no? Eso permite una regulación inversa entre las dos vías, ¿ya? Entonces, la regulación más importante a este nivel. Y el regulador más importante, fructosa 2,6-bisfosfato. ¿Ok? Pero ese activador fructosa 2,6-bifosfato, ¿okay?, que cuando aparece me activa glicólisis y me inhibe gluconeogénesis, y cuando desaparece ya no funciona la glicólisis y funciona la gluconeogénesis, ¿okay?, ese activador sí está bajo control hormonal. ¿Ya? Cuando glucagón está activo, es decir, cuando glucagón está circulando, ¿okay?, la producción de fructosa 2,6-bifosfato declina para favorecer la síntesis de glucosa. ¿Ya? Cuando declina, no hay activador, no funciona, no hay inhibidor, funciona. ¿Ya? ¿De qué depende la presencia de la fructosa 2,6-bifosfato? Del glucagón. Cuando hay glucagón, no hay fructosa 2,6-bifosfato, esto funciona. ¿Y por qué cuando hay glucagón no hay fructosa 2,6-bifosfato? Porque el glucagón activa la fructosa 2,6-bifosfatasa que destruye la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Okay? Cuando hay insulina, más bien, se activa la PFK2 que se sintetiza fructosa 2,6-bifosfato y promueve la glicólisis. Es un poco complicado, ¿no? Pero, fíjense, nuevamente, glucagón, insulina. ¿Ya? Hay glucagón, no hay activador de glicólisis, favorece gluconeogénesis. Si cambia la situación, hay más glucosa, sale la insulina, ya no necesita de la gluconeogénesis, se favorece la síntesis de fructosa 2,6-bifosfato y se estimula la glicólisis. Poco complicada, ¿okay? Pero entienden más o menos. Lo importante es que entiendan que la regulación es inversa. Si funciona uno, no funciona el otro, ¿okay? No funciona la otra vía, que un activador bien importante a este nivel es fructosa 2,6-bifosfato, porque su
síntesis está bajo o sujeta a un control hormonal de insulina y de glucagón, ¿ya? Y después, si parece todo esto bien confuso, a la hora que lo repasen, vean cómo funciona el sistema y todo les va a aparecer la secuencia lógica, cuál debería ser. Y ustedes dicen, ah, bueno, pues cuando no hay glucosa debería de funcionar la gluconeogénesis. Y si está activada es porque no está el activador de la glicólisis, no está el inhibidor de la gluconeogénesis. O sea, lo van a sacar con una deducción lógica de cómo están ocurriendo las cosas, ¿ya? Otros puntos importantes, piruvato carboxilasa y fosfonol piruvato carboxilasa. ¿Okay? Por ejemplo, la piruvato carboxilasa, que es la primera de la gluconeogénesis, no está activa normalmente, ¿ya? Se activa solamente cuando los niveles de acetil-CoA están muy elevados. Cuando están muy elevados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo tenemos niveles elevados de acetil-CoA? Cuando hay una degradación excesiva de ácidos grasos, ¿no? Ahí es que se acumula el acetil-CoA, se eleva y activa esta enzima, ¿de acuerdo? Ok. Y aquí, el ATP son sustratos muchas veces de las reacciones, por lo tanto favorecerían. Mientras que el ADP y el AMP son inhibidores. Pero como está ocurriendo una degradación excesiva de las grasas, la célula está boyante en ATP. Y por lo tanto, estas vías van a estar inhibidas, ¿ok? Porque hay mucho ATP en la célula y estas van a estar activas. ¿Ya? Okay. También es importante que recordemos que si tenemos piruvato, a la célula le está llegando piruvato, ¿no es cierto? Y sabemos que la oxidación del piruvato en la mitocondria es muy exergónica. ¿Ok? ¿Por qué con ese piruvato que le llega al hepatocito no se va a la oxidación si está activo ya el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa? ¿Por qué se tiene que ir hacia la síntesis de glucosa? Bueno, se va hacia la síntesis de glucosa primero, ¿por qué? Se activó la enzima, ¿no es cierto? Por el exceso de acetil-CoA. Pero por otro lado, como hay mucho acetil-CoA proveniente de los ácidos grasos, se inhibe la piruvato deshidrogenasa. Y también como hay mucho ATP producto de la degradación de los ácidos grasos, inhibe la piruvato deshidrogenasa. Y además, como la glucosa está baja en la sangre y glucagón salió, fosforila a la piruvato deshidrogenasa y la inactiva. Entonces, fíjense, hay un montón de mecanismos que confluyen para inhibir al complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, por varios lados, la célula se está asegurando, fosforilación, ¿cómo se llama? Fosforilación, modificación covalente, regulación alosteria, todo eso va, inhibe, y esta enzima no funciona. Entonces, por más que esta vía sea exergónica, muy favorable, si la enzima no está activa, eso no va a ocurrir. ¿Ya? No va a ocurrir. Más bien, se han activado las enzimas de la síntesis y el piruvato entonces se deriva por ese camino, por el camino de la síntesis. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Esta es la regulación que les decía dependiente del glucagón, ¿no? Fructosa 2,6-bifosfato. El principal activador de la glicólisis e inhibidor de la gluconeogénesis. Cuando glucagón está presente, gluconeogénesis está activa. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando glucagón está presente, fosforila a la enzima y activa la fructosa 2,6-bifosfatasa y por lo tanto baja la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, y si baja la concentración, ¿qué es lo que hace? Inhibe la glicólisis, o mejor dicho, ya no activa la glicólisis baja y más bien funciona mejor la gluconeogénesis, ¿no? Y habíamos dicho que una fuente importante para la síntesis de glucosa también era el lactato
y el piruvato, ¿ok? Que provenía de la glicólisis de otros tejidos, ¿ok? El hígado hemos dicho que es el único órgano o el hepatocito, el único tipo celular de que va a ser la gluconeogénesis, perdón, también las del riñón y hepatocito, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hepatocito y riñón fundamentalmente, también las células del enterocito pueden hacer gluconeogénesis a partir del piruvato o el lactato proveniente de la glicólisis de otros tejidos, por ejemplo, del cerebro, del glóbulo rojo, del músculo, que hacen glicólisis, lactato, piruvato, salen a la sangre, es captado por los tejidos que hacen gluconeogénesis, sintetizan glucosa y nuevamente los vuelven a abastecer de glucosa, ¿ya? Este ciclo se denomina el ciclo de Cori y fue descrito inicialmente para lo que ocurría en el caso del músculo y el hígado, ¿ya? Entonces veía esa contribución entre los órganos, ¿no? En un organismo puede ocurrir, ¿no?, que el metabolismo, por un lado, haya glicólisis en un tipo de célula y por otro lado esté haciendo gluconeogénesis. Lo que no puede ocurrir es que en el mismo tipo celular se estén dando los dos procesos en simultáneo, ¿ya? O sea, en el hepatocito no puede ocurrir glicólisis y gluconeogénesis, eso está bien regulado. Pero sí en diferentes órganos, porque las células están especializadas. Es como en una empresa, ¿no? Unos producen y otros más bien requieren que inviertan en ese sector. Lo mismo. Pero todo funciona como un todo. Es decir, si en algún momento se deja de producir acá, el otro no vende, igualito. Igualito funciona en el cuerpo, ¿no es cierto? Para que todo funcione, ok, unos consumirán y otros lo proveerán, ¿ya? Las células están especializadas. Entonces hay una contribución entre los diferentes órganos y este ciclo que se da entre la glucosa y el piruvato y el lactato es el conocido ciclo de Cori, ¿ya? Y como les digo, fue descrito principalmente para el músculo y para el hígado, ¿ya? Y esto se observó, por ejemplo, en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio violento, por ejemplo, en una carrera, el tejido muscular utiliza básicamente la glucosa de manera anaerobia, por eso es que la lleva al piruvato o al lactato, ¿de acuerdo? Y ese piruvato o lactato en exceso, como les decía, para que no sea tóxico, después tiene que difundir y se puede reutilizar, como por ejemplo para la síntesis de glucosa. Pero miren, en el descanso ocurre lo que le llaman la deuda de oxígeno, ¿ok? Y ustedes lo tratarán, ¿no? Si ustedes hacen una carrera extenuante, ¿qué pasa después de su carrera? ¿Están? ¿Sí o no? ¿No? Consumen más oxígeno. Es lo que le llaman la deuda de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Que su organismo se está limpiando de todo de estos productos finales, ¿de acuerdo? Que son también tóxicos, ¿ok? Pero necesita de energía extra para llevar a cabo esa gluconeogénesis, ¿okay? Y la mayor parte de la energía, ¿de dónde viene? De la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, por eso se dice, en un, por ejemplo, ejercicio muy anaerobio, ¿no?, va a haber una deuda de oxígeno. Y esa deuda de oxígeno, ¿en qué se utiliza? O sea, ese oxígeno extra es justamente para generar ATP necesario para los procesos de la síntesis. Bueno, ya vimos, ¿no es cierto?, que los ácidos grasos no son gluconeogénicos. ¿Por qué? Porque si entra acetil-CoA, principalmente como producto de la beta-oxidación, salen como CO2. No quedan carbonos, ¿ok? Los carbonos no llegan hasta acá. Entran 2, salen 2. Neto, 0. No hay síntesis. En el caso de los aminoácidos, entran por acá, por acá, por acá pueden entrar, ¿ok? Y por lo tanto, o entran más carbonos por acá, ¿sí? Supongamos que entran 5, se descarboxila, bueno, quedan 4, todavía puedo hacer síntesis, ¿de acuerdo? Entonces los aminoácidos sí, muchos son gluconeogénicos. El glucógeno también es una vía de síntesis, ¿ok? También es una vía de síntesis. Consume ATP, sí consume ATP, o consume energía, en cierto modo,
Porque los donadores de las unidades de glucosa para los procesos de síntesis generalmente son azúcares nucleótidos, ¿de acuerdo? Es decir, se necesita una molécula más energética capaz de donar sus unidades de glucosa al glucógeno que está en crecimiento. Y usualmente, ¿no?, es el UDP glucosa el donador, ¿ya? Entonces, a partir del UDP glucosa es que se donan las unidades para que vaya creciendo el glucógeno. ¿Quién es la principal enzima? Glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa, entonces, es la enzima que toma los restos glucosilos del UDP y se los va agregando a la molécula en crecimiento. La glucógeno sintasa los agrega siempre formando enlaces alfa-1,4, 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 alfa-1,4. Pero sabemos que el glucógeno es ramificado. Por lo tanto, participa otra enzima más, que es la enzima ramificante. Entonces, la sintasa hace crecer las cadenas en alfa-1,4, pero cuando la cadena está muy larga, puede ser censado por la ramificante, y la ramificante lo que hace es corta, la lleva a otro punto y crea un enlace alfa-1,6, crea una ramificación, ¿ya? Entonces, la biosíntesis del glucógeno es la acción conjunta de la glucógeno sintasa con la enzima ramificante, ¿ya? Pero ¿quién inicia la síntesis? Es la sintasa, ¿ya? Y en los mecanismos de regulación, ¿quién es la regulada? Es la sintasa, porque es la que inicia la síntesis del glucógeno. En los mecanismos de regulación, ¿ok?, también, aquí es importante, como la síntesis de glucógeno requiere energía y la degradación va a producir finalmente energía, ¿sí? Entonces, cuando se da la síntesis no debería darse degradación y viceversa. ¿Cómo se controla estas dos vías? ¿Cómo es que después que comemos acumulamos glucógeno? ¿Cómo cuando tenemos hambre estamos degradando glucógeno? Hay un control hormonal. Depende también de la concentración de glucosa en sangre. Todo depende de la concentración de glucosa en sangre, ¿ok? Cuando comemos sube la glucosa, ¿quién sale? Insulina. ¿Qué favorece insulina? Síntesis de glucógeno. Pero cuando pasan las horas y estamos en ayuna, tenemos que sacar nuestra reserva de glucógeno. ¿Quién está predominante? Glucagón. ¿Qué hace glucagón? Favorece la degradación. Entonces, glucagón o adrenalina tiene su segundo mensajero, el AMP cíclico, que activa la proteína quinasa, y la proteína quinasa hace modificaciones covalentes por fosforilación y terminan activando a la enzima que degrada el glucógeno. Porque el glucagón, acuérdense, salía cuando la glucosa era baja, por lo tanto, el mensaje es sacar la reserva. Activa la fosforilasa que va a dar glucosa a la sangre. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, cuando glucagón está presente, la misma proteína quinasa A puede fosforilar también a la glucógeno sintasa. ¿Para qué? Para que se inactive la síntesis. Aquí la fosforilación activó la degradación y en este caso la fosforilación desactivó la síntesis. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando volvemos a comer? Oye, cuando volvemos a comer, debe haber un switch inmediato, cambiamos el metabolismo. ¿Ya? Dejamos de degradar glucógeno y ahora que funciona la síntesis. ¿Cómo se hace ese switch? Pues sube la glucosa en sangre, sale la insulina activa su cascada, ¿ok? Y produce una enzima, activa una enzima que ahora lo que hace es, le quito el fosfato e inactivo la degradación. Le quito el fosfato y activo la síntesis. Entonces, miren, es un switch. ¿Cómo hace el cambio metabólico rápidamente, no? Por eso es que ocurre tan rápidamente. Comemos, ya cambia nuestro metabolismo, ahora sintetiza glucógeno. Pasan las horas, ya ahora empezamos a degradar. Volvemos a comer, cambia nuevamente. Y así estamos, ¿no? Entonces, insulina y glucagón, miren, ¿y de qué depende? De las concentraciones de glucosa en sangre. Entonces, eso es lo que va a mandar al final
sobre el metabolismo energético. ¿Okay? Y adicionalmente a la modificación covalente que nos hace el switch, prende, apaga una vía, adicionalmente la glucosa refuerza estos sistemas, refuerza. Porque si tenemos glucosa, esa glucosa me va a inhibir a la fosforilasa. Es decir, comemos, se eleva la glucosa, ya de por sí, antes de la acción de la insulina de repente, si le llega glucosa al hígado, se inhibe la fosforilasa. Y la acción de la insulina, por ahí refuerza con la modificación covalente, ¿no? O perdón, con la defosforilación. ¿Ya? Y en el caso de la sintasa, ¿okay? Activa, la glucosa la activa. ¿Okay? Entonces, fíjense, siempre hay varios mecanismos, siempre van a observar ustedes eso en las células. ¿Ya? Cualquier mecanismo siempre es, ¿cómo se dice? Siempre tiene refuerzos. ¿Ya? Hay varias vías. Te falla uno, bueno, ahí está el otro. ¿Okay? Siempre va a ser redundante. ¿Okay? Los mecanismos son redundantes. ¿No? Bueno, ya hablamos de las vías pentosas, ¿no? Mencionamos la vez pasada que era importante para la síntesis de esto.